Gracias, amigos. De nuevo con ustedes, Luis Medina en positivo, Julio Brazón y Luis Medina haciendo los análisis de la realidad económica y productiva del país. Creo que, bueno, estoy convencido que nosotros tenemos una responsabilidad y los medios de comunicación tienen una responsabilidad no solamente de informar, sino de educar. Y en ese sentido hacemos estos programas para llevar... Creo que sin sustraernos del tema que estamos hablando, Julio, aquí lo importante para una nación, tú hablabas de las naciones de Asia, también de América Latina, en el caso de Chile, en el caso de Perú, son países que han avanzado desde el punto de vista de su desarrollo económico. Existe un elemento que se llama el balance, la balanza comercial. La balanza comercial es la relación que hay entre las exportaciones y las importaciones. Es decir, ningún país es bueno porque tenga todas las exportaciones del mundo y no importe nada. Eso no es posible. Lo importante es que haya una balanza entre lo que se exporta y lo que se importa, porque los países en alguna forma son competitivos en unas materias y en otras no, y por eso se produce el intercambio. Tú que eres experto y tienes estudios y análisis y eres trabajador de esa materia, ¿podrías profundizar algo en ese tema? Sí, yo creo que lo importante, Luis, tú lo has tocado de manera precisa, son las condiciones, porque los empresarios tenemos como labor desarrollar nuestros nichos de mercado y buscar las oportunidades para la colocación de nuestro producto. Y la balanza comercial es un buen ejemplo, porque tiene que mantenerse equilibrio donde tú efectivamente tienes ventajas comparativas y competitivas. Es decir, si hay productos en los cuales es imposible que tú puedas manufacturarlos y exportarlos, evidentemente para eso tienes el camino de las importaciones. Y de esa manera tú garantizas también el equilibrio de suministros en un país. ¿Okay? Yo creo que esos son los temas, pero este trabajo, Luis, no lo puede desarrollar un solo agente, ni lo puede desarrollar solo el gobierno, ni lo puede el sector empresarial. El sector empresarial per se. Aquí es donde nosotros demandamos, como dirigentes empresariales, como empresarios en ejercicio, de que tiene que haber una política, ¿verdad?, integral, ¿verdad?, que involucre a todos y cada uno de los agentes o de los actores del sistema productivo. Entonces, fíjate los resultados que estamos analizando sin que a mi juicio exista, digamos, definida una política o una orientación estratégica en torno al tema, por ejemplo, de las exportaciones. Sin embargo, tú ves esas tendencias muy leves, pero esto es el resultado de un grandísimo esfuerzo de mucha gente que está arriesgando y está apostando al país, porque también ha considerado, ha interpretado de que la economía es como una rueda. Es decir, hoy podemos estar aquí abajo, pero siempre tenemos que prepararnos para lo mejor. Y yo creo que esa es la visión y que evidentemente yo también comparto de muchos nuevos actores y sobre todo jóvenes empresarios que están en este momento arriesgando el todo por el todo, no para su bolsillo, sino para el país. Recuérdese que en la medida que esté estable o está establecida una empresa, está generando empleo, está generando recursos y está generando estabilidad para el país. Yo creo que esa es la interpretación, a mi juicio, que se le debe dar a esto que estamos tratando digamos, de resumir el tema. Por un lado, tenemos un sector empresarial, algunos casos quizás incipientes, quizás pequeñas muestras, pero que son una realidad, ¿verdad? Porque donde estás en un desierto vacío, seco, que no hay nada de agua y de repente llega 10 litros de agua, entonces ya la situación de sequía mermó. No está resuelto el problema. Claro. Apenas es el inicio, porque necesitas 1000, pero ya tienes 10. Es decir, ese es el tema. Y eso lo está pasando en el sector empresarial. Pero por parte del gobierno,
por parte de quienes dirigen el gobierno, por parte de quienes han destruido la economía por sus políticas, también están dándose cuenta de que esa política de ataque al sector empresarial, de que ser rico es malo, de que el Estado quiere hacerlo todo, de que el gobierno quiere hasta procesar alimentos, no es viable. Ya ellos se dieron cuenta y hay demostraciones. Por cierto, muy pálidas, porque lo que deberíamos tener es un país que tenga una política económica global, no solamente de importaciones, de exportaciones, de estímulos arancelarios y también de aranceles para estimular la producción interna, ¿verdad? Pero eso no lo hemos logrado. Y de tratamiento del sector laboral, de la política laboral, que es fundamental para el país, porque la mano de obra tenemos que... Hoy, por ejemplo, el sector privado paga a sus trabajadores en el orden de 100 a 200 veces más de lo que paga el Estado, lo que paga el gobierno. Entonces, un país así no funciona. Y sin embargo, todavía el sector privado, por las condiciones en que se encuentra inmersa, no puede pagar lo justo que se le debería pagar a los trabajadores. En eso tenemos que estar claros. Ahora, esa reconstrucción tenemos que hacerla entre todos. Quien sea que esté en el manejo del gobierno, quien sea que esté, porque ese es un problema del país en general. El problema del sector empresarial está en buscar elementos para producir. Yo creo que en ese sentido hay avances. Y aquí, desde Luis Medina en positivo, le queremos decir al sector empresarial, hay motivos para seguir trabajando y para seguir arriesgando. Pero también le queremos decir al sector que domina la política y la política económica del país, que deben profundizar, que podemos establecer exoneraciones en importaciones para productos que nos permitan la producción interna, pero que también podemos poner tasas, ¿verdad?, a importaciones para salvaguardar, ¿verdad?, la producción nacional. Es decir, las dos cosas se pueden hacer. Sí, yo lo que quiero subrayar es, nosotros que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de representar al país digamos, en otros escenarios de un país tan importante en materia, por ejemplo, de exportaciones como Chile, que tú recién acabas de hacer mención, te das cuenta que cuando estás frente a colegas, a homólogos nuestros, por ejemplo en Chile, y está también presente voceros gubernamentales, prácticamente la visión es compartida en casi su totalidad. Es decir, hay un norte por el cual está transitando, por una parte el gobierno, pero por otra parte su aparato productivo, sus empresarios. Es decir, los países que han sido exitosos, Luis, es porque han abrazado a su sector privado. Es decir, claro, tú no puedes simplemente ordenar que las cosas se realicen. No, tienes que compartir una idea y un criterio, estimular, y cada quien tiene la responsabilidad de aportar. Debemos cumplir con nuestros anunciantes. Hay temas, por ejemplo, la reactivación del sector del mercado de valores. Vamos a conversar eso en el próximo Negro. No se retiren, ya regresamos. Luis Medina en positivo, Luis Medina y Julio Brazón. Nuestras redes sociales, @anzuategui.tv, @lmedinarosas, @piso Julio. Ya venimos por Instagram.